Buenas noches. Empezamos con la lámina número 38. Osteocondroma. También se llama exostosis osteocartilaginosa. Es un tumor benigno que contiene hueso y cartílago. Es frecuente en gente joven que está en etapa de crecimiento, o sea, los púberes y adolescentes. Se ubica en las metáfisis de los huesos largos. La superficie presenta tejido cartilaginoso. Podemos identificar cartílago a este nivel. Identificamos tejido cartilaginoso en la superficie del osteocondroma. Acá también encontramos tejido cartilaginoso. Y 38. Y en la base observamos trabéculas óseas. Las tenemos acá, trabéculas óseas. Por debajo de las trabéculas óseas identificamos tejido hematopoyético, o sea, lo que corresponde a médula ósea con adipocitos. Reconocemos sin problemas la médula ósea entremezclada con los adipocitos. Podemos reconocer las células más grandes, megacariocitos. Los demás son más difíciles de reconocer. Son una mezcla de los precursores hematopoyéticos. Entonces, en resumen, lo que hay que ver es el cartílago de la superficie, las trabéculas óseas y el tejido hematopoyético.
Lámina 52, carcinoide de apéndice. Bueno, acá tenemos 3 cortes del apéndice. En 2 de los cortes no hay tumor. Acá, por ejemplo, está el tejido muy disgregado, pero no hay tumor en este corte. En el corte más grande sí hay tumor. Entonces, nos concentramos en el corte más grande y podemos reconocer sin problemas en la capa muscular la infiltración de la neoplasia. Podemos reconocer nidos de células tumorales, se ven unos grupos redondeados de células tumorales. Hay otras áreas donde encontramos las células tumorales infiltrando en hileras. Acá, por ejemplo, las células tumorales están infiltrando en hileras. Acá también. Y en otras zonas encontramos la infiltración, pero en forma de nidos, o sea, unos grupos redondeados de células tumorales. Los núcleos son más o menos redondeados, la cromatina en gránulos finos, pero son más o menos uniformes. No hay mayor pleomorfismo. Entonces podríamos pensar que es un tumor benigno. El carcinoide es un tumor potencialmente maligno. En algunas localizaciones nunca da metástasis, como en el apéndice. En otras localizaciones, por ejemplo, carcinoide de estómago o carcinoide de colon, puede dar metástasis. Actualmente ya el término carcinoide no se usa, sino que se utiliza el término tumor neuroendocrino bien diferenciado o moderadamente diferenciado o poco diferenciado, ¿no? Es un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Como está en el apéndice, las posibilidades de dar metástasis son ínfimas. Carcinoide significa parecido a cáncer. Y en realidad da la impresión que fuera un tumor benigno, pero estoy explicando que es potencialmente maligno. Produce una serie de péptidos, pero el más abundante es la serotonina. Pero también puede producir
otros, ¿no? Como por ejemplo bombecina, secretina, gastrina, etcétera, ¿no? El más abundante, como indico, es la serotonina. ¿Se considera una displasia? No, no es una displasia, esto es un tumor. En el apéndice tiene un comportamiento benigno y en general es potencialmente maligno, o sea que a veces da metástasis. Bueno, como indicaba, la serotonina pasa a la sangre, ¿no? Producida por el tumor, pero pasa a la sangre. Y en el caso del tubo digestivo, la serotonina llega al hígado por la vena porta y en el hígado se inactiva. Entonces no pasa a la circulación sistémica. Sin embargo, a veces hay metástasis de carcinoide al hígado. Y en esos casos sí aumenta la serotonina en la sangre y hay un cuadro clínico que se llama síndrome carcinoide. Se caracteriza por broncoconstricción, por flushing. Flushing significa que hay vasodilatación de la piel del rostro de manera inopinada, o sea, de pronto hay vasodilatación y la piel del rostro se enrojece. Y después también pasa este efecto, eso se llama flushing. Tenemos aumento del peristaltismo intestinal con diarreas y dolor tipo cólico. También hay daño de la serotonina al endocardio del corazón derecho. Cuando hay síndrome carcinoide, ¿no? Hay fibrosis del endocardio y válvulas del corazón derecho, pero el corazón izquierdo nunca se daña porque la serotonina se inactiva en el pulmón. Entonces ya no pasa al corazón izquierdo, no solamente hay daño del endocardio del corazón derecho. Cuando hay síndrome, como ya mencioné, solo hay síndrome carcinoide en el caso del tubo digestivo cuando hay metástasis en el hígado.
Tenemos dos láminas más de carcinoide o tumor neuroendocrino bien diferenciado, que es el otro nombre, que es más adecuado, más correcto. Tenemos la 134, carcinoide de intestino delgado. Identificamos zonas donde podemos reconocer la mucosa de intestino. Buscamos, acá está la mucosa de intestino. Se trata de yeyuno. Reconocemos las vellosidades intestinales. El epitelio absortivo, células caliciformes, criptas de Lieberkühn, células de Panet con gránulos rojos, muscularis mucosa. Y recorriendo un poco más la lámina, encontramos al tumor, que lo tenemos acá. Los grupos de las células tumorales son redondeados, otros ovalados, en forma de rombo, etc. A mayor aumento, vemos que los núcleos son bastante uniformes. Redondeados, bastante uniformes, pueden infiltrar en nidos, como en este caso también pueden infiltrar en trabéculas. Se ve cómo infiltra el músculo liso, ¿no? El músculo liso de la muscular propia, y se ve cómo el tumor infiltra. Acá podemos observar que infiltra en forma de trabéculas, son como unas hileras, o también puede infiltrar en forma de nidos. Vamos a observar esta lámina. Inmediatamente después observamos la 136, porque se trata del mismo diagnóstico. Metástasis a ganglio linfático de carcinoide de intestino delgado. Observamos el ganglio, pero el ganglio está prácticamente lleno de la metástasis. La metástasis es igual al tumor primario. Observamos a mayor aumento núcleos redondeados, cromatina en grumos pequeños, poco pleomorfismo. No queda ganglio linfático libre, está todo tomado por la metástasis. En algunas zonas podemos, acá por ejemplo, podemos reconocer tejido de ganglio linfático, en esta parte, pero la mayor parte es tumor. Acá también tenemos algo que queda del ganglio linfático después de haber sido ocupado por la metástasis.
Ya la metástasis. No, ese verano lo que está viendo. Este es el bueno. Sí. Lámina 168, ganglio linfático con metástasis de carcinoma papilar de tiroides. Aquí observamos el ganglio y la metástasis es muy fácil de observar. Se ven grupos de células tumorales que están inmersas en el ganglio. Se reconocen los linfocitos del ganglio linfático y también la metástasis.
Toca ahora ver unas láminas de inmunohistoquímica, pero antes de ver esas láminas, voy a realizar una explicación sobre inmunohistoquímica, pero para la explicación voy a utilizar un archivo de Word que lo tienen ustedes en la carpeta compartida. Está acá como inmunohistoquímica. Hay una carpeta, un documento de Word que dice inmunohistoquímica y lo voy a utilizar para realizar la explicación y después vamos a ver las láminas. No hay láminas para todos, entonces una bandeja tiene láminas y la siguiente no. O sea, la mitad de los alumnos tienen láminas y la otra mitad no tiene, entonces están intercalados. Entonces, el alumno que tenga láminas de inmunohistoquímica en su bandeja las puede ver y tiene que prestarle al compañero de al lado porque no hay para todos. Pero antes de ver las láminas, tenemos que hacer algo de teoría. Y tengo este documento que les he compartido. Hay unos esquemas y empezamos con la definición de inmunohistoquímica. Vamos a ver el procedimiento. La inmunohistoquímica tiene por finalidad la identificación de proteínas específicas en tejidos, lo cual contribuye a precisar los diagnósticos microscópicos y, en algunos casos, decidir tratamientos. Entonces, identificamos proteínas en los tejidos, diferentes proteínas con diferentes anticuerpos. Se parte de cortes histológicos de tejidos embebidos en parafina y no coloreado. Se hace un corte histológico como para hematoxilina eosina, solamente que no se colorea. Se desparafiniza, o sea, se quita la parafina, calentando el corte histológico en una estufa a 60 grados. Entonces se calienta la lámina y después se disuelve la parafina calentada con silol. Después de disolver la parafina, viene la rehidratación, utilizando etanol en grados decrecientes. Primero, etanol absoluto al 100%, luego etanol al 95%, 90%, 85%, completando con agua destilada. Entonces, después de que se ha rehidratado, se le ha sacado la parafina y se ha rehidratado el tejido, se tiene que incubar con peróxido de hidrógeno al 3%, disuelto en agua destilada durante 10 minutos para bloquear la actividad de peroxidasa endógena. Porque uno de los reactivos que se utiliza en el procedimiento es la enzima peroxidasa de rábano picante. Entonces se tiene que bloquear la peroxidasa endógena. Luego se lava el tejido con buffer tris para eliminar el agua oxigenada. Después viene la recuperación de antígenos. Los antígenos tienen que ser reconocidos por anticuerpos, pero los antígenos no tienen muy buena calidad porque la fijación con formol altera los antígenos. A eso se llama enmascaramiento del antígeno. Entonces, la fijación con formol disminuye o elimina la antigenicidad de las proteínas de los tejidos. El formol forma enlaces cruzados entre las proteínas. Los enlaces son tipo puente de hidroximetileno y es un efecto reversible. Entonces, se tiene que recuperar el antígeno para poder hacer la reacción. Los fijadores que contienen alcohol o acetona afectan la antigenicidad en un grado menor y los fijadores para microscopía electrónica, tales como el glutaraldehído y el tetróxido de osmio, afectan la antigenicidad incluso más que el formol.
La inclusión en parafina de los tejidos se realiza a altas temperaturas y en este paso también se puede disminuir la antigenicidad de las proteínas. Hay dos métodos para la recuperación antigénica, uno o desenmascaramiento de los antígenos, uno es la digestión enzimática y el otro es el calor. Se menciona solamente el de calor. Se incuba la lámina y ya está rehidratada en un horno de microondas durante 30 minutos utilizando un buffer citrato a pH 6. O sea, la lámina se cubre con el buffer citrato y se calienta en un horno a microondas. Entonces, es una recuperación con calor. Terminado el procedimiento, se lava con buffer tris. A veces no se usa para dar calor el horno a microondas, sino se puede utilizar también una olla de presión. Se incuba los cortes histológicos con los anticuerpos primarios obtenidos comercialmente. Hay muchísimos anticuerpos primarios para reconocer toda una variedad de proteínas que pueden estar presentes en los tejidos. Eso está en el comercio para poderse comprar. Los anticuerpos son generalmente del tipo monoclonal. Ahora, pero también pueden utilizarse anticuerpos primarios policlonales, que son una mezcla de anticuerpos con diferentes especificidades. Es el problema de los anticuerpos policlonales, ¿no? Es una mezcla de anticuerpos. Han sido sintetizados por distintos clones de células plasmáticas. El animal que se utiliza con mayor frecuencia para la fabricación de los anticuerpos es el conejo, pero serían policlonales. Hay problemas de reproducibilidad por variaciones en los lotes de reactivos. Los anticuerpos monoclonales, como ustedes recuerdan, seguramente se fabrican mediante la técnica del hibridoma y tienen alta especificidad. Se reduce el riesgo de las reacciones cruzadas. La fuente de anticuerpos es ilimitada, ya que los hibridomas se pueden congelar, descongelar y volver a cultivar. Entonces, estamos diciendo que el primer paso es la incubación con los anticuerpos primarios. O sea, los antígenos del tejido reaccionan con los anticuerpos primarios. Si los antígenos que se están investigando no están presentes en el tejido, el resultado será negativo. Entonces vamos a utilizar unos esquemas para que se comprenda mejor el procedimiento. Los esquemas están en la parte inicial del documento. Hemos representado a los antígenos de color morado y el anticuerpo primario lo hemos representado de color verde. Entonces, el primer paso es que el antígeno reacciona con el anticuerpo primario. Entonces, es el primer paso. Antígeno reacciona con el anticuerpo primario, para eso se realiza una incubación y después se lava el tejido, de modo que los anticuerpos no unidos salen de la preparación. Pues continuamos después del lavado con la incubación con el anticuerpo secundario. Entonces, el anticuerpo primario no unido se elimina mediante el lavado con buffer tris y se realiza la segunda incubación con el anticuerpo secundario. Pero el anticuerpo secundario es biotinlado. ¿Qué significa? Que el anticuerpo tiene una marca de biotina, o sea, una molécula de biotina que está aferida al anticuerpo. Por 15 minutos es la incubación y el anticuerpo secundario se une al anticuerpo primario, pero por la fracción constante. Se asume que si el tejido tiene el antígeno correspondiente, habrá fijación. Entonces, continuamos con el esquema.
El anticuerpo secundario lo hemos representado por amarillo y la marca de biotina con una flecha celeste. Entonces, la biotina está adherida al anticuerpo secundario. Entonces, se forma como una especie de sándwich en el cual tenemos los antígenos en el tejido, anticuerpo primario de color verde, anticuerpo secundario de color amarillo, y la marca de biotina, la molécula de biotina está adherida, está pegada al anticuerpo secundario. Esa sería la segunda incubación. Pues, después de la segunda incubación, nuevamente se tiene que lavar el tejido con Buffertris. Entonces, con el siguiente lavado se eliminan los anticuerpos secundarios no unidos y se incuba con la enzima peroxidasa de rábano picante conjugada con streptavidina por 15 minutos. La streptavidina se une a la biotina adherida a los anticuerpos secundarios. Hay formas de amplificar la reacción si a cada molécula de anticuerpo primario se pueden unir varios anticuerpos secundarios. Entonces, continuamos con la especie de sándwich que se forma. Entonces tendríamos antígeno, anticuerpo primario de verde, anticuerpo secundario en amarillo, la marca de biotina como una flecha celeste, y la streptavidina la representamos como una cruz roja, y la enzima peroxidasa de rábano picante la representamos como unos cuadraditos verdes, verde claro. La molécula de streptavidina tiene 4 zonas de unión a la biotina. Entonces, nuevamente, se ve como un sándwich en el cual las moléculas están unas sobre otras. Entonces, se forma como una especie de complejo macromolecular. Después de la incubación, de esta incubación, se le agrega la sustancia cromógena, o sea, la sustancia que va a dar el color a la reacción positiva. Se lava nuevamente con el buffer. Entonces, se eliminan los anticuerpos secundarios no unidos, las moléculas de streptavidina con peroxidasa de rábano picante no unidas. Y se añade el sustrato cromogénico, o sea, el que da el color, se llama diaminobencidina, en una solución que contiene peróxido de hidrógeno. Si la reacción es positiva, se depositará un material granular de color marrón en el citoplasma de las células epiteliales, pero el material granular de color marrón se puede depositar a veces en el núcleo, a veces en la membrana celular y a veces en el citoplasma. Por ejemplo, la panqueratina se deposita en el citoplasma. La streptavidina es una proteína tetramérica no glicosilada que es producida por la bacteria Streptomyces avidini. Tiene una avidez sorprendente por la biotina, o sea, la biotina se une a la streptavidina y la unión es muy fuerte. La biotina es una molécula pequeña y forma parte del complejo B, es la vitamina B7. Al ser un tetrámero, la streptavidina tiene 4 sitios potenciales de unión con la biotina. Cada monómero se une a una molécula de biotina y el complejo formado por estas 2 moléculas es muy estable. No se conocen las interacciones moleculares que dan lugar a esta unión tan fuerte. Simplemente sabemos que la biotina se une a la streptavidina y las uniones son fuertes. La peroxidasa de rábano picante reduce el peróxido de hidrógeno hacia oxígeno molecular y agua. Con el oxígeno molecular se produce una reacción. Entonces, reacciona la diaminobencidina con el oxígeno. Entonces, la diaminobencidina se oxida y la diaminobencidina oxidada da lugar a un precipitado de color marrón
que se deposita en las células en las que ha habido reacción positiva. Entonces, nuevamente, con esto finaliza la reacción. Entonces, finaliza la reacción cuando todo ya se unió antígeno, anticuerpo primario, anticuerpo secundario, biotina, streptavidina, peroxidasa de rábano picante y se ha formado el precipitado marrón, que es la diaminobencidina oxidada. Luego, lo que sigue es realizar una contratinción con hematoxilina para dar lugar a la coloración de los núcleos. Luego se deshidrata y se procede al montaje de la muestra para su observación. Debe haber controles de calidad tanto internos en el mismo tejido que se está analizando como externos, usando otro corte histológico. Hay variantes que amplifican la reacción. Por ejemplo, tenemos el uso de polímeros. El polímero se representa como una estructura alargada y al polímero se unen varias moléculas de anticuerpo secundario y varias moléculas de la enzima peroxidasa de rábano picante, que se representa como unas bolitas azules. Entonces se amplifica la reacción con estos polímeros. Y tenemos también otra técnica de amplificación, que es el uso de la tiramida, marcada con biotina. La tiramida es un compuesto fenólico que por acción de la peroxidasa de rábano picante se convierte en un radical libre, que se une a aminoácidos aromáticos tales como la tirosina y el triptofano de las proteínas, por lo que donde se encuentre la peroxidasa habrá tiramida marcada con biotina unida a proteínas, donde se ubica el anticuerpo primario. Y para su detección debe volverse a añadir complejos streptavidina peroxidasa. Entonces tenemos acá otro método de amplificación de la reacción en la que simplemente se forman más sitios de unión para la streptavidina peroxidasa, ¿no? Se forman más sitios de unión, ¿no? La tiramina está biotinlada, o sea, la tiramina tiene una molécula de biotina, pero el principio de la reacción es el mismo. Hemos usado la enzima peroxidasa de rábano picante, pero se puede usar también la fosfatasa alcalina como enzima y su acción es hidrolizar los ésteres de naftol fosfato para dar lugar a compuestos fenólicos y fosfatos. Los fenoles reaccionan con sales incoloras de diazonio, que vendrían a ser los cromógenos, ¿no? Sales de diazonio son los cromógenos. En el otro caso, el cromógeno es la diaminobencidina para producir colorantes insolubles de tipo ácido y tipo azo. Un ejemplo de estas sales es la fucsina nueva y el resultado es de color rojo. El precipitado es de color rojo y no marrón como la diaminobencidina, ¿no? El bloqueo de la fosfatasa alcalina endógena se realiza con levamisol. Voy a hablar de algunas aplicaciones de inmunistoquímica en el cáncer de mama. Vamos a ver algunos casos de cáncer de mama, unas láminas de cáncer de mama con los respectivos preparados de inmunistoquímica. Sirve para identificar factores pronósticos relacionados con la supervivencia global después del diagnóstico y la supervivencia libre de enfermedad. Por ejemplo, tenemos el marcador Ki67, mediante el cual podemos saber cuál es la tasa de proliferación. Ki67 identifica a las células que están en el ciclo celular. La positividad es nuclear, el núcleo es positivo y se informa el porcentaje de positividad. O sea, se cuenta unos 200 núcleos del tumor y se ve cuántos son positivos, ¿no? 100 o 200 núcleos. A mayor tasa de proliferación, peor pronóstico, pero a mayor tasa de proliferación hay mayor posibilidad de respuesta a la quimioterapia. P53, otro marcador, es un gen supresor tumoral. Como ya ustedes saben, la expresión inmunistoquímica de P53 se ha comportado como un factor independiente de mal pronóstico. O sea, mayor porcentaje de P53 positivo, peor pronóstico. La positividad es nuclear también. Igualmente se informa el porcentaje de positividad. Las mutaciones se asocian a positividad por inmunistoquímica.
O sea, si P53 es positivo, quiere decir que está mutado. Y si el P53 es normal, la reacción es negativa. ¿Por qué? Porque la mutación prolonga la vida media de la proteína. Por eso sale positiva. Tenemos también la observación de la densidad vascular y se pueden utilizar marcadores endoteliales como CD31 y CD34. También tenemos la identificación de factores predictivos relacionados con la probabilidad de respuesta a determinados tratamientos. Por ejemplo, receptores de estrógenos y progesterona. La positividad también es nuclear. Se informa el porcentaje. El mínimo es 5%. Predicen una buena respuesta a la manipulación hormonal con antiestrógenos, tipo tamoxifen y raloxifen. O sea, no se da el tratamiento si no se ha investigado receptores de estrógenos y progesterona, porque si no, no va a responder al tratamiento. CERV2 es un tipo de receptor del factor de crecimiento epidérmico y la positividad es de membrana. Se informa en cruces, según la intensidad de la coloración. Su positividad indica respuesta a anticuerpos contra esta proteína. Entonces, si la paciente con cáncer de mama tiene el tumor positivo para CERV2, entonces se le puede indicar anticuerpos contra CERV2 como parte del tratamiento, y no se puede indicar si no se ha hecho la prueba, porque el medicamento, los anticuerpos son muy caros y no se puede dar, salvo que haya pues la seguridad de que va a haber respuesta al tratamiento. La positividad es de membrana. Significa que el color marrón es lo positivo. Hemos dicho que lo positivo se ve marrón y lo negativo se ve azul. Entonces, la coloración de membrana significa que el contorno de la célula es de color marrón. Es como si con un lápiz marrón hubiéramos delimitado el contorno de las células. Aquí se puede ver, tenemos también acá, se ve mejor en esta fotografía, se ve el contorno es marrón. La positividad es nuclear, como los receptores de estrógenos, como P53, como Ki67, se observan los núcleos de color marrón. Acá también los núcleos de color marrón. La positividad puede ser citoplasmática, por ejemplo, la panqueratina. Los citoplasmas son marrones, los núcleos son de color azul. Se trata de células epiteliales que tienen positividad para la panqueratina, acá también positividad para la panqueratina citoplasmática, y cuando todo es negativo se ve azul. Si todo es azul, quiere decir que es negativo. Vamos a ver entonces unas láminas, como ya les estoy explicando. No hay láminas para todos. Una bandeja tiene láminas y la otra no. Tienen que compartir. Empezamos con las láminas que dicen RE. RE significa receptor de estrógeno. Tenemos dos láminas RE, una que es hematoxilina eosina. Esta es hematoxilina eosina, donde podemos ver que se trata de un caso de cáncer de mama. Podemos reconocer las células cancerosas que se encuentran en trabéculas y en nidos infiltrando. Y la otra lámina, que también dice RE, es una lámina para receptores de estrógeno. Entonces, RE significa receptores de estrógeno. Hemos dicho que los receptores de estrógeno tienen una positividad nuclear. Entonces, vamos a ver un fondo azul. Todo se ve azul, pero los núcleos de las células cancerosas se ven positivos. Es decir, se ve de un color marrón. Reconocemos la forma del núcleo, la forma ovalada, y vemos la positividad. La positividad es casi 100%. Si contamos cuáles son positivos, cuáles son negativos, vemos que casi todo está positivo. Acá podríamos decir que este está negativo porque está azul, pero podría ser una célula mioepitelial.
Entonces vamos a considerar que es casi 100%, puede ser 98%, pero el porcentaje es sumamente alto. Entonces reconocemos la positividad de los núcleos. Es muy sencillo. Repito, todo lo que es positivo es marrón y lo que es negativo es azul. Entonces compartan las láminas. Los que tienen en la bandeja láminas de inmunistoquímica compartan con el compañero del costado que no tiene. Tenemos la rosadita de receptores también está ahí, ¿no? ¿Cómo? La lámina rosadita. Ya, la rosada es hematoxina eosina. Es el mismo tumor, solamente que uno es hematoxina eosina y el otro es inmunistoquímica. ¿De qué tejido es? Esto es tumor de cáncer de mama.
Pasamos a observar las tres láminas siguientes. Una es hematoxilina eosina, dice HER2-HE, y hay dos más. HER2, inmunohistoquímica. Una es positiva y la otra es negativa. Vemos primero la de hematoxilina eosina. Entonces, repito, el nombre de la lámina es HER2. No hay número, HER2. También es cáncer de mama. Entonces, observamos la neoplasia. Con hematoxilina eosina, vemos perfectamente que se trata de un carcinoma infiltrante, porque acá se ve las lengüetas del tejido tumoral que está infiltrando el tejido conectivo. También tiene carcinoma in situ. Acá podemos observar unos túbulos grandes, ¿no?, que tienen las células neoplásicas. Esta lámina se ha utilizado para la coloración CERV2, que es una coloración de membrana. Una de las láminas es positiva y la otra es negativa. Entonces nos damos cuenta cuál es positiva porque tiene azul con marrón, ¿no? Esta es positiva y la otra es todo azul. Cuando todo es azul decimos que es negativo. La positividad es de membrana. Tenemos una parte donde se ve el carcinoma in situ y hay otra parte donde se ve el carcinoma infiltrante. Entonces, con el mayor aumento, identificamos los contornos de las células. Los núcleos son azules porque son negativos. Identificamos los contornos de las células que tienen una marca marrón más o menos fuerte. Se ve un poco mejor en la parte que corresponde a el carcinoma in situ. Acá tenemos carcinoma in situ y se puede ver un poquito mejor. Se distingue mejor los contornos marrones, que significa positividad de membrana, porque la proteína CERV2 está en la membrana. Entonces, esta es la lámina positiva y la siguiente es negativa. Cuando es negativo todo se ve azul. Vamos a ver esta lámina unos minutos, después vemos la negativa.
Después pasamos a ver la negativa, que también es CB2. Y como estaba indicando, cuando todo se ve azul y nada se ve marrón, quiere decir pues que la prueba ha salido negativa, ¿no? Entonces, esta la pasamos rápido. Continuamos con dos láminas de cáncer de mama también, pero P53. Primero vemos la hematoxilina eosina. Podemos ver con el mayor aumento las células cancerosas. Podemos reconocer núcleos prominentes, por ejemplo, ¿no? Se puede reconocer algunas mitosis. Y después de ver la lámina con hematoxilina eosina, pasamos a ver la lámina de inmunohistoquímica para P53. Igualmente la positividad está en el núcleo. Igual que receptores de estrógenos, la positividad está en el núcleo. Entonces, sin mayor problema, reconocemos la positividad. Acá hay núcleos positivos y negativos. Por ejemplo, este núcleo es negativo y es canceroso. Este es positivo. La mayoría son positivos, pero algunos son negativos. Por ejemplo, este núcleo es negativo, pero hay otros positivos, ¿no? Este también es negativo, negativo.
Decimos simplemente positividad de núcleo, porque no podríamos saber si es receptor de estrógenos, Ki67, P53, todos son iguales, marrón en el núcleo. Entonces no se podría decir cuál es el antígeno. Con respecto a la lámina R2 negativa, porque No, este es positivo. sí, en la lámina R2 negativa parece que Pero es que esto parece un artefacto. Sí, parece un artefacto, sí. Sí, no es un artefacto, un artefacto. La última lámina para hoy día es una lámina de colon que la vamos a usar para ver la panqueratina. Panqueratina es citoplasmática. Vemos primero la lámina de colon con hematoxilina eosina. Es un colon normal. Acá no hay tumor ni nada especial.
Entonces, la panqueratina la vamos a ver en las células epiteliales. Acá está la pared del colon, con la serosa muscular propia, su mucosa, todo eso. Y la de inmunohistoquímica marca el epitelio. O sea, lo que es positivo es el epitelio. Todo esto que es serosa no tiene por qué ser positivo, pero el epitelio sí es positivo y la coloración es citoplasmática. Pueden ver ustedes que es citoplasmática, los núcleos se ven azules, pero los citoplasmas se marcan de color marrón. Entonces, esto vendría a ser una positividad citoplasmática y tenemos acá el ejemplo típico, que es la panqueratina. Esa es la última lámina que tenemos para hoy día. Tienen varios minutos para verla y después voy a tomar el segundo paso de la primera fase. La próxima semana tenemos presentación de casos clínicos, ya se les ha indicado los temas. A ver, el delegado, por favor, para darle la hojita de la lista. Las alumnas me mandó justificación de su falta. Para hoy día. Sí, Ya, si lo ingresé después con la prueba. ya, está bien. ¿Cómo se llama la señorita que es de otro grupo que va a dar paso ahora? ¿Cómo te llamas? Del Carpio. Eres del grupo 7, del grupo 8, ¿no? Sí, Del Carpio. Ya. María José, ¿no? sí, está bien. Ya, entonces la señorita María José también va a dar paso ahora pues, de otro grupo. Ya está.
Bueno, entonces vamos a tomar el paso. El primer alumno de la lista. A ver, Arabic questions. Veramente lo. a ver la primera lámina. Neumonía tuberculosa. Falta una lámina. ¿Cuál es el diagnóstico? Ojo gotoso. Siguiente alumno. Canaguiri Talavera. Hiperplasia endometrial no atípica. Hiperplasia endometrial no atípica. Y metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal. Carlos Coloso. Tromboarterial. Este es el papiloma escamoso. Papiloma escamoso de la piel. Siguiente. Escalante de llano. Es el de otro.
¿Ya? A ver. ¿Cuál es el órgano y el diagnóstico? Hiperplasia glandular y estromal de próstata. Leiomiomas, aquí los leiomiomas. Falta uno, ya están los dos. Ya, siguiente. Esperaba su llega. Estetosis hepática. Salpingitis aguda. Salpingitis aguda. Sí. Mendoza ya aquí. Necrosis enzimática de tejido adiposo pélvico debido a cardiatis aguda. Sí. Meningioma Samomatoso. Samomatoso. Ya están las dos, ¿no? Siguiente. Montaño Pino. Es el doctor. El doctor es pólipo gástrico y hiperplasia. Pólipo gástrico hiperplásico. El doctor es hipertrofia y hiperplasia del pluristo del colesterol. Ya. Siguiente. Enfático y en Sí. Fibroadenoma. Comier hiper. Atrofia endometrial. Sí, falta una. Quiste pediátrico. Quiste epidérmico de inclusión roto, ¿no? Reacción granulomatosa, cuerpo extraño. Siguiente. Ramos Vilca. Infarto pulmonar. Falta una.
Microsis, cognitiva y Mm, intestinal. ¿Cuál es el órgano? Empezamos por ahí. Porque no es intestino. Colestitis crónica reagudizada. Ya están las dos, ¿no? Siguiente. Pequeño libro. Es pigmento de liposucción. Lipofucsina, ¿no? Ya. Las ¿Biopsia de dónde? estómago. Estómago. Gastritis crónica. No trófica. Gastritis crónica no atrófica. Tomando suave. Gastritis crónica no trófica. Sí, es parecida a la anterior, ¿no? Fibroadenoma. Fibroadenoma. Siguiente. Sánchez Cueva. Ya vamos a repetir las láminas porque ya no hay más. Sí. Clorisuterinos. Siguiente. Julia Rojas. ¿Cuál es el órgano? Pulmón, sí, pulmón. ¿Cómo? Neumonía tuberculosa con Neumonía tuberculosa. Ya están las dos, ¿no? Falta una. Leiomioma. Siguiente. Fibroadenoma. Ganglio linfático con
Infinitis tuberculosa. Ya están las dos, ¿no? Ya, ya, está bien. Entonces, ya finaliza la práctica. Tenemos todavía un paso más para la próxima semana. Ya, gracias. No puede ser más de 20 minutos, usando muy largo. Yo también colocamos Tiene que contener. La exposición es de un caso clínico, tiene contener cuadro clínico y tratamiento y Patología. patología, sí, patología. Y se puede hacer una revisión teórica, pero tiene que ser muy corta porque no hay mucho Más que tiempo. todo podría ser, o sea, una revisión corta como una introducción de la apendicitis, Sí, y ahí agregamos un caso clínico, y ahí Ujú. estamos haciendo el cuadro clínico, el tratamiento, la patología, y sí, estaría bien, estaría bien. ya, ¿cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. Ya.